Yo me gustaría, si se puede, Federico, Sí. dado que vi a la querida Elsa Hernández, hacer un breve diálogo con ella y que me dijera que ¿en dónde estás ahora, Elsa? Sí, Hola, ¿cómo hola. estamos? Qué gusto. A mí Ahorita me, sigo ahí en Monumentos Históricos y estamos en la banca, pero estoy haciendo un trabajo muy bonito de fundadores de la antropología mexicana, una investigación de varios compañeros que estamos haciéndolo, pero pues a mí Valle me motivó muchísimo, de hecho era una de las preguntas, pero qué bueno que te la hago directamente. Cuando nosotros excavamos justo aquí en este edificio de las manitas que yo le llamo, el portal, sí, encontramos adentro material prehispánico, encontramos porcelana china, mayólica, eh, tonalá, cerámica tonalá, estamos hablando camino real de tierra adentro, sí. objetos suntuarios de comercio. Entonces, mi pregunta sería, ¿qué tanto han cuidado en esta intervención que se está haciendo hacer excavaciones que nos den más información? Porque creo que Valle tiene demasiado que platicar de sí mismo y hasta dónde se está conservando la zona de monumentos, porque yo creo que es muy importante no dejarlo de lado, ¿no? Yo sé que todas las poblaciones crecen y esa parte a veces ni siquiera la puedes tú integrar a tu itinerario cultural y a tus indicadores de cómo debe de ser un espacio, porque se te desborda. Pero, híjole, creo que debemos de tener mucho cuidado. Es un lugar privilegiado. Yo también coincido contigo, Elsa. Me parece, y ya lo dije desde el principio, que Valle de Allende es como un elemento fundamental que, eh, que resume en la mejor acepción de la palabra, un, un, un pueblo, un asentamiento del camino, sin duda, y de un camino que no solamente da cuenta de su verticalidad, si agarramos la dirección norte-sur o sur o norte, sino que también es un lugar donde los cruces de los caminos transpacíficos iban hasta la China y muchas de esas riquezas iban hasta el norte. Es decir, que ahí había dos ejes fundamentales, uno norte-sur, el otro este-oeste. Y no digamos el tema que llevaba a la carrera de Nueva España y del Atlántico, sino del Pacífico. Creo que hemos dejado y relegado siempre el tema del galeón de Manila, que no la nao de China. Ojo, no sigamos reproduciendo errores de nomenclatura cuando hablan de la nao de China. Ni era nao, ni nunca fue de China. Era galeón de Manila y siempre el tema al final quedaba en Manila. Luego, el hecho de que los chinos eran unos maestros del comercio internacional, eso sin duda, pero esos chinos iban a Filipinas a intercambiar todas estas mercancías con un grupo que se llamaba en Filipinas los angleyes, y ahí tenían un mercado extraordinario con el resto, no solo del continente chino, que podríamos llamarlo así, sino con el sudeste asiático. Pero esos ejes
que le daban una potencia a la Nueva España, no, actualmente no los han visto en la dimensión que esto tiene, hablando políticamente hablando y geopolíticamente hablando, como nuestro país siempre fue les voy a decir una palabra que no es mía, pero en la cual yo creo firmemente, el axis mundi, es decir, el eje, en un sentido, en la época virreinal, el eje donde se movían los intereses importantísimos políticos y evidentemente comerciales, porque el norte del país era el que proveía la plata, que era la que permitía el comercio. Déjenme decirles que en la gran China del siglo XVIII, los chinos, y hasta en el XIX, no eran nada tontos. Ahí ellos admitían de manera así sin pensarlo que la plata mexicana era la plata que valía. Lo demás lo podrían poner en duda, pero la plata mexicana era la que realmente partía el queso, como se dijera de manera muy coloquial. Pero es muy importante porque ustedes se dan cuenta, como dice bien Elsa, que han encontrado vestigios de ese gran comercio que iba del centro del virreinato hacia el septentrión, hacia el norte. Encontramos vírgenes de origen filipino en toda esa, en aquellas lejanías. Y entonces, por eso es importante entender que el tema de itinerarios culturales no solamente es una jalada, no lo es, sino es un descubrimiento que hasta hace poco se tuvo claridad que siempre existió y que le da sentido a la interpretación histórica que tenemos de la evolución de nuestros asentamientos. A mí me parece que si no tenemos eso claro, y luego, por supuesto, esas vías se volvieron más complejas y luego encontramos el Camino Real de las Californias y luego otros puertos del Pacífico que tenían sentido justamente por ese tráfico transpacífico, pero es muy importante que no perdamos de vista que todo esto era también el tráfico y era el comercio de las mentalidades. No estamos hablando solamente de mercancías, estamos hablando de mentalidades, de religiones, de costumbres y de una serie de cosas que si no nos adentramos con esa óptica, no podemos explicar muchas de las cosas que hoy estamos viendo para entender este mundo tan complejo y que a partir justamente, lo lamento que algunos quieran negarlo, pero que a partir de la potencia que era el virreinato de Nueva España, se volvió el mundo global. Así de fácil, sin querer reducir y hacer a ninguna nación de lado, pero en eso no hemos tenido cuenta que nosotros tenemos una obligación de recuperar esas historias colectivas. Y podemos remitirnos, Federico, a una visión amplia, pero también del microcosmos que puede ser Valle de Allende. Sí, Francisco, al respecto, bueno, hay un comentario aquí de la doctora América Malbrán sobre el galeón de Manila. Se está trabajando con el doctor Sillén y Centro Inamorelos. Yo te tenía una pregunta que para los miembros del laboratorio y a lo mejor para el resto de los compañeros resulta importante. Tú que trabajaste por tantos años en esos comités internacionales en torno a las declaratorias, ¿qué espera una visión, una institución como la UNESCO en torno a la conservación del patrimonio cultural que está a lo largo del itinerario cultural Camino Real? ¿Y qué visión esperaría la UNESCO en torno a lo que sucede en Valle de Allende? Mira, la visión es muy amplia y yo diría que hasta ambiciosa,
por parte de la UNESCO. Lo quiero adivinar así porque conozco un poco las tripas del funcionamiento de las secretarías que hacen funcionar a las convenciones, porque cada convención tiene un staff de una secretaría específica. Y yo creo que ellos están muy abiertos a ver cómo las naciones, los estados parte que han ratificado este tipo de convenciones, están siempre abiertos a incorporarlos dentro de una visión más amplia y con un principio, como yo decía que aquí hace un rato, de cooperación internacional. Lamentablemente, Federico, también no quiero de ninguna manera desilusionar a nadie, pero tenemos que dar cuenta que en este momento, incluso ahora con la pandemia, el tema de las economías globales está muy, muy mermado. Está disminuido las aportaciones de muchos de los estados, se han cortado, entre ellos uno de sus principales aportadores de fondos monetarios, Estados Unidos, se retiró de la UNESCO. Entonces, tienen que hacer acopio de un ingenio para la multiplicación, como en el Evangelio, de los panes, porque no sé cómo le van a hacer. Han echado su mirada con los nuevos ricos, como pueden ser todos estos países árabes o de los Emiratos, donde el tema del petróleo, la riqueza fluía de manera más fácil. Hasta ahora, lamentablemente, también eso viene disminuyendo y tiene que haber un mayor compromiso, porque debes de entender que cada país aporta lo que su PIB, o sea, todo está en función del PIB y ahora ya me darás cuenta de cuáles son los informes que rinden estos estados parte a los organismos internacionales. No obstante, yo no quiero ser ni pesimista, soy realista, pero y además luego cada convención tiene sus propios mecanismos de financiamiento y creo que una de las claves fundamentales para que la cosa no se quede ni en parálisis ni en los huesos puede ser el tema de la cooperación internacional. Es decir, que cada uno ponga de su parte, ya no en los fondos dotados por obligación por los estados, sino que nosotros encontremos el modo de cómo establecer una cooperación más directa y entre pares. Y en esa medida, pues pongámonos manos a la obra. Yo soy de la idea que también estamos delante de un escenario donde la transición de la participación de los agentes que conforman las sociedades puede ser la clave para que muchas cosas se destraben. Me refiero a lo siguiente, que las ONGs y las sociedades establecidas por los grupos que conforman cada país pueden también abonar un poco con voluntad y con conocimiento y con una verdadera vocación de intercambio podamos desatorar todo eso. Porque si no, imagínate, ante la escasez de recursos que parece hoy no es pandemia, pero es endémica, podemos ya destrabar con la voluntad así. Mira, en la convención tienes una fórmula que te da cuenta de esto que estoy hablando. Hay como 3 actores importantes. Uno sería
los estados parte. El otro sería la misma UNESCO, que funciona como tabla o como mesa de intercambio y de difusión y todo. Y luego la tercera parte tendría que ver fundamentalmente con una fórmula mixta entre ONGs, que es el ICOMOS, por ejemplo. El ICOMOS es un organismo internacional no gubernamental, o como la UICN, que es la Unión Internacional de Conservación de la Naturaleza, que es un órgano mixto en donde funciona una combinación entre partes asociadas a los gobiernos oficialmente y otra a los privados. Entonces, las fórmulas tienen varias combinaciones y tenemos que ser suficientemente capaces para inventar nuevos modos de intercambio, porque si no, no pienso que el quedarnos paralizados pueda ser una idea de futuro. Muy bien, gracias, Francisco. Bueno, aquí hay un comentario del maestro Pablo Otero Valderrama. Incluir la historia de las mentalidades señala un reto monumental para identificar las aportaciones culturales en el trayecto del Camino Real. ¿Qué opinan al respecto los organismos de gobierno? Luego también la doctora Cecilia Calderón manda felicitaciones al doctor Francisco López y al doctor Elsa Hernández. Yo también le mando un saludo afectuoso. Yo quisiera tomar una palabra de los compañeros de Valle Allende. Ellos, por su iniciativa, impulsaron el poder establecer el código azul que tiene la UNESCO. Este código que se aplica para la protección de monumentos y sitios en condiciones de guerra. ¿Qué protocolos, qué propuestas hay para poder lograr que este código pueda ser valorado y reconocido por las propias instituciones? Y dado que es una iniciativa de la propia población de Valle Allende frente a los problemas del narcotráfico que se está viviendo actualmente en esa población. Bueno, evidentemente que es un tema crucial, es un tema importantísimo. Ahora, el tema está en que el emblema azul, como así se conoce, el emblema azul o escudo azul, es aplicable fundamentalmente en sitios que están siendo amenazados por la violencia de la guerra. Ahora, en el narcotráfico yo no soy especialista en derecho internacional, pero me parece que hay un matiz importante y que en cierto modo los estados parte no están dispuestos a dar un aval para que esos monumentos sean protegidos por el emblema azul, porque hay un tema de prurito y una confesión no dicha o no abierta con respecto a la imposibilidad del mismo Estado de crear los mecanismos que protejan de esas amenazas a los monumentos. Como podrás suponer, es un tema muy delicado que tiene que ver con temas de carácter diplomático más que con carácter incluso político per se en sí mismo. Ahí hay un tema de sensibilidad en donde tengo entendido que no todos los agentes que están ocupados de derechos humanos están dispuestos a abordarlo desde la cara del patrimonio. Aunque ahora este tipo de temas están sucediendo de manera muy directa y clara, aún así tú no sabes hasta qué punto nos ha costado trabajo, por ejemplo, mandar esta carta de que yo
que publicaron ayer y hoy sobre el tema de los yacimientos de Santa Lucía, había muchas resistencias porque evidentemente este tipo de pronunciamientos, Federico, levanta ámpula y es un poco incómodo para una autoridad oficial en donde en el mismo manifiesto ya está aceptando que hay una imposibilidad de defenderlo ante ciertos acontecimientos. Nosotros ya tuvimos algunos encontronazos en el pasado, sobre todo en patrimonios mundiales. Por ejemplo, te puedo poner uno muy claro, que es en Paquimé. Y en Paquimé había momentos donde el que estaba nombrado director del asentamiento del Patrimonio Mundial de Paquimé no iba porque estaba amenazado por el crimen organizado. Entonces, son situaciones muy difíciles de discernir de manera muy clara porque cuando lo manifiestas de forma abierta, te van a echar en cara a las autoridades que estás diciendo que tú eres incapaz de mantenerlo. En cambio, en temas de conflicto armado y en temas de catástrofes naturales, sí el emblema azul opera de manera directa y sin cuestionamiento. Pero en el caso de Valle de Allende, por lo que tú estás señalando, tendríamos que trabajarlo juntos para saber cómo limar esta serie de recelos y de asperezas que existen en un Estado de Derecho que se supone que controla todo el territorio, pero que de facto no lo es así. Entonces, yo te regreso la pregunta y a quien la puso para que hagamos una discusión más amplia dentro de esa óptica y que también estudien de forma más profunda cuáles son los casos específicos que se presentan para que el escudo azul se adopte. Muy bien, gracias. Bueno, la pregunta es algo que el laboratorio ha estado pensando por el trabajo e iniciativa social que hay en Valle Allende. Pero quisiera decirte, cuando aludí al tema de la convención y de lo de adoptar el programa del escudo azul, también te tengo que decir que justamente en esta carta que nosotros mandamos, muy comedida, realmente midiendo palabra a palabra de ese comunicado, estábamos aludiendo al derecho, a las reformas que se han hecho de manera constitucional en las últimas etapas, en los últimos tiempos, donde estábamos aludiendo al derecho de la ciudadanía para disfrutar de su patrimonio cultural y al derecho a la cultura, al derecho del ciudadano a la cultura. Yo creo que ese tipo la Carta de Derechos Humanos te da un magnífico marco para poder dar cuenta de cómo tenemos que abordar este tipo de cosas que muchas veces incomodan a los estados, a los estados, a parte, no solamente de las convenciones, sino al estado al estado mexicano. Porque ahí estás partiendo de un derecho a la cultura, estás partiendo de un derecho humano y de un derecho a disfrutar del patrimonio y el de los ciudadanos. Entonces yo creo que por ahí es por donde deberíamos empezar a enfocarnos para darle una dirección muy clara y luego llegar a la conclusión, si fuera el caso, de poner el tema de la Convención
del escudo azul. Muy bien. Pues Mira, precisamente, sí, tengo aquí un libro que puede ser elocuente que dice La reforma cultural, el pendiente de la transición democrática y la alternancia política. ¿Ves? Cómo es por ahí por donde claro. tenemos que coger la vereda, la senda, el itinerario. Precisamente el laboratorio trata de poder estimular las ideas sobre la reflexión de estas nuevas problemáticas que tenemos en el norte para su conservación y protección. ¿Alguien más quisiera hacer alguna pregunta? Aquí hay una pregunta, bueno, qué interesante, dice Heidi Ramírez Cisneros, qué interesante saber y conocer sobre el laboratorio. Me gustaría saber por quiénes está conformado, de dónde y cada uno se reúnen, es abierto o se requiere cubrir ciertos requisitos. Bueno, el laboratorio, si alguien de las compañeras del laboratorio quisiera participar, las doctoras González, Montes, la maestra Analia Chavira, si quisiera comentar. ¿No? Bueno, rápidamente yo lo comento, el laboratorio se está consolidando, estamos empezando en la construcción de este mismo. Hemos pensado que es a través del esfuerzo interinstitucional y también de una visión interdisciplinaria podamos visualizar mejor la comprensión y la protección del patrimonio. Y bueno, este seminario, la intención es contribuir, gestar ideas para la atención a la gran problemática que tiene el área protegida por Patrimonio Mundial de Bahía Allende. Hemos invitado a muchas personas para este seminario que conocen muy bien Allende, que la han trabajado y que, bueno, a lo largo de estos días pues, estaremos construyendo ello. Los miembros del comité o del laboratorio están las compañeras, la doctora Lorena Montes Fonseca, la doctora Cintia González Treviso, la doctora Carla Muñoz. Las dos primeras personas, doctoras, son del Instituto Tecnológico de Estudios Superiores de Monterrey. La doctora Muñoz es la presidenta de Misiones Coloniales de Chihuahua C. La maestra Analia Chavira es miembro del Instituto Nacional de Antropología e Historia. Francisco Ortiz está ahí presente, forma parte del Centro de Investigación y Docencia. La doctora Argelia Ávila también forma parte de este Centro de Investigación y Docencia. Su servidor Federico Mancera formamos parte de este seminario o este laboratorio. La manera de integrarse no es algo que hayamos platicado si alguien se integrara, pero bueno, forma parte de estos seminarios y la integración precisamente la construcción de ideas y de propuestas para resolver o atender, diseñar propuestas para atender el tema del patrimonio. Obviamente, este trabajo no lo podemos hacer sin el personal, sin la gente de Valle Allende. La gente de Valle Allende es muy entregada a su patrimonio, reconoce bien su patrimonio, pero sabe bien que solos no pueden hacerlo. Entonces, dentro de este mismo laboratorio participa un comité ciudadano. Ese comité estamos por consolidarlo y fortalecerlo. Es un comité que estará formado por gente de Valle Allende, en el cual pues formarán parte de este comité, de este laboratorio, y bueno, también el propio ayuntamiento forma parte del laboratorio. Aquí se está presentando lo que es el laboratorio en términos generales. Hay un pequeño video también del mismo del que se trata. La idea es crear un comité de ciudadanos, crear profesionistas, fortalecer los profesionistas, establecer un repositorio de los estudios y trabajos que se han realizado en torno a Valle Allende, certificar con técnicas tradicionales a maestros albañiles, aunque muchos de ellos tienen esas propias técnicas, en todo caso es fortalecer y recuperar, y al mismo tiempo integrar un protocolo o protocolos técnicos para el análisis químico y biológico del deterioro de los bienes patrimoniales que están en el centro histórico de Allende, ¿no? Ese es el objetivo general en concreto, ¿no? El presupuesto que nos fue otorgado por el CANAGUEAME, por este programa de estímulos fiscales para derivar el impuesto de sobrenómina a proyectos culturales, pues está destinado para este proceso, igualmente para la formación de los maestros albañiles.
ahí están los logos de las instituciones de las que hemos comentado hace un momento, ¿no? Federico. Adelante. Sí, yo quisiera solamente para un poco para ir cerrando este conversatorio, quisiera felicitarlos y ver que después de 10 años sí se están haciendo cosechas de esta iniciativa que empezó desde el 2006, que luego se coronó con la inscripción que nos costó mucho trabajo inscribirlo, hay que decir. Yo tuve que renunciar a mi rol que tenía en el Comité Ejecutivo Internacional de ICOMOS para poner en claro que todo este nombramiento se hizo en función de una convicción y de un tesón importantísimo de saber que estábamos en lo correcto. Cuando yo renuncié a mi papel de miembro ejecutivo en el ICOMOS Internacional, fue porque no podía yo defenderlo con tanta vehemencia, porque me podían haber acusado de conflicto de intereses. Y en esa medida yo me sentía más libre para poder refutar a la que en aquel momento estaba representando al ICOMOS en la reunión del Comité de Patrimonio Mundial, y tuve que refutarla porque le dije que ella seguía en un papel totalmente absurdo y necio, que creía que México estaba nominando una serie de bienes seriados, que esa es otra categoría en patrimonio mundial. Le dije, no señora, la carta de itinerarios fue aprobada hace 2 años, eso se lo dije en Brasil, y le dije, no sé por qué usted insiste en pensar que nosotros estamos haciendo una nominación que no tiene ni la potencia ni la fuerza de ser un itinerario cultural. Creo que al final acabó de ser muy contundente mi intervención y por eso logramos inscribirlo. Pero ahora me congratulo de que ello haya sido de esa manera y hayamos tenido la aprobación de todos los miembros del comité, que eran 21, y que hoy estemos colectando pian piano frutos de ese empeño de haberlo inscrito en la lista de Patrimonio Mundial. Ya se los digo, les quiero compartir el gusto y la satisfacción de que estamos en el camino correcto, que evidentemente los resultados no se ven a veces con la rapidez y con la visibilidad que uno quisiera, pero sí estoy cierto que estamos por el camino correcto. Y vayamos adelante, y me da mucho gusto constatar que bullen las ideas y las iniciativas por continuar en esta visión. Y por supuesto, estos seminarios y estos conversatorios permiten, a pesar del encierro, no seguir en la casa, sino dispuestos a intercambiar todo el momento, todo el tiempo, nuestras ideas. Enhorabuena, Federico, y yo invitaría a cada uno de los integrantes que sigamos pues en contacto. Muy amable, Francisco. Bueno, pues agradecemos a Francisco. Si le gusta mandar un aplauso clásico intercultural, ¿verdad? Y bueno, muchas gracias, Francisco. Recordarles, el día de mañana tendríamos una plática del doctor Ignacio Gómez Arriola sobre el plan de manejo del Camino Real Tierra Adentro, experiencias de aplicación y participación social. En esta conferencia, bueno, el tema de cómo se ha logrado bajar las propuestas de planes de manejo a los diferentes sitios del camino va a ser
es algo muy concreto, muy específico, que nos vaya a ayudar a entender cómo está sucediendo esto en diferentes partes de este itinerario. Igualmente, durante toda la semana tenemos una serie de conferencias. Esto fue para el día de mañana: plan de manejo Camino Real Tierra Adentro, experiencias de aplicación y participación social. El día miércoles, consideraciones para la conservación integral del patrimonio desde el campo de la arqueología histórica de Valle de Allende, por la maestra Hernández Pons. Plan de manejo de Valle de Allende, estrategias interinstitucionales e implementación, será el jueves, impartido por la doctora Cecilia Calderón. Y indicadores de manejo, uso y conservación de sitios inscritos en el Patrimonio Mundial, por dos personalidades de la Dirección de Patrimonio Mundial, la restauradora Rosana Calderón Martín del Campo y el arquitecto Rodríguez Sáenz Lara. Cambia de algún momento el horario, pero nos gustaría mucho que estuvieran atentos al mismo, recibiendo o inscribiéndose, para que puedan recibir la liga, la cual les permite acceder a esta plataforma. Oye, Federico, yo quisiera hacer una última intervención y anotación. Quiero que quede claro que en las recomendaciones que el comité define y exhorta al Estado parte, una vez ya que se da la determinación que la propuesta del bien ha sido aceptada por todos los miembros del comité. No obstante, es el mismo comité al final de la resolución da una serie de recomendaciones, y en este caso quisiera dejarla como una pique en Flandes, como una banderilla en términos taurinos. Yo quisiera decirles que tenemos un pendiente, y que es un pendiente que está anotado como tal. Métanse a los archivos y métanse a las actas de resolución de la asamblea llevada a cabo allá en Brasil, y dice más o menos que la última parte en territorio mexicano del Camino Real de Tierra Adentro será aceptada y agregada cuando Estados Unidos también decida incorporar lo que corre por el territorio tejano y de Nuevo México. Hagamos lo posible, y ya la recomendación está señalada y está dicha de manera muy clara y contundente. Es cuestión que nos pongamos de acuerdo ahora, y esperemos que el nuevo gobierno de Estados Unidos, que muy pronto se definirá después de la elección, y que el señor Biden resulte, esperemos, electo, lo verá con enorme simpatía la iniciativa de que Estados Unidos, a través de Texas y Nuevo México, podamos unir esfuerzos y darle el último jalón al Camino Real de Tierra Adentro. Finalmente, para terminar esta plática, le daré la palabra a la doctora Cecilia Calderón, que será un expositor posterior en estos días. Gracias. Adelante. Hola, muy buenas tardes. Nada más para hacer una continuidad a lo que acaba de decir el doctor López. Nosotros, como Comité Internacional de Itinerarios Culturales, el cual presido, tenemos establecida nuestra próxima reunión. Esperamos que ocurra en físico, dadas las condiciones actuales, precisamente en Santa Fe, Nuevo México, porque estamos ya en una conversación seria de interés para hacer más estudios desde aquí hasta Nuevo México. Entonces eso es como algo alentador para definir una renovación de estas nominaciones. Nada más lo comento, estábamos programados para agosto, fines de agosto más o menos, para Santa Fe. Quedarán invitados, recibirán nuestra convocatoria en su momento. Por aquí tenemos hago la publicidad, tenemos a la secretaria general del comité, Alicia Can,
que también está medio desvelada, está desde Argentina acompañándonos. Carla Muñoz, que es aspirante al SIC, ya lleva su primer año de desempeño. Ana Eli Chavira, que ya prácticamente este año, más bien el año que entra, ya cumplirá 3. Entonces, pues ahí vamos caminando con esta idea, y creo que esto nos puede reforzar y consolidar mucho esta idea de la conservación del intangible, que precisamente el doctor Cono, presidente de ICOMOS, mencionó ahora en febrero, que estuvo acá con nosotros en Chihuahua, mencionó que si hay algún comité global en ICOMOS internacional, es el SIC. Somos el más global de los globales comités que tiene ICOMOS, porque no solamente manejamos el tangible, sino el intangible en una secuencia que se mueve alrededor de todo el mundo. Entonces, esto resulta bien importante. Ya me callo porque mi perro empezó a ladrar y eso es muy molesto. Muchas gracias, Cecilia. Bueno, con esto terminamos esta sesión. Estamos muy agradecidos, muy contentos de que hayamos tenido un público participante, diverso, de diferentes partes del planeta y al mismo tiempo de la República. Agradecemos a las personas que vienen de la Secretaría de Cultura, Sofía Pérez Martínez, a la gente que viene del Ayuntamiento, Alma Delia Soto, la propia Rita Soto, la maestra América Bardán, que viene de la Escuela Nacional de Antropología e Historia, en fin, a mucha gente que participa en esto y que está interesada en la temática. Y bueno, pues el día de mañana estaremos iniciando la siguiente sesión. Y si no hay más comentarios, pues agradecemos a todos su participación. Muchas gracias.